Hola mi gente. ¿Cómo están? Espero la estén pasando bien donde estén. Finalmente pude terminar este video después de mucho tiempo. La cosa fue que tuve que releerme todo el cómic de Evolution Squad para poder hacer y explicar este iceberg de la manera más canon posible. Ya que algunas de estas, posiblemente sean una teoría por parte mía. Además de eso, cabe recalcar que, probablemente me confunda en algunas cosas. Y no podré responder a algunas interrogantes. Ya que están fuera de mi conocimiento. Por lo cual, prefiero dejar esa parte en blanco que mal informarlos. Además de eso, no sabía dónde hablar sobre esto. Así que solo puse una de mis frazadas verdes detrás mío. Al menos para evitar el fondo y hacer más fácil la explicación. Ahora, sobre este video, quiero decirles que el iceberg se dividirá en 4 vídeos. Ya que el iceberg tiene demasiado contenido, por lo cual sería un video demasiado largo y no me alcanzaría tiempo para terminar de editar todo en un video. Tal vez, en un futuro, junte todos los icebergs en uno solo para que puedan verlo cómodamente. Dicho esto, es hora de comenzar con el iceberg. Me cago en su puta madre, Gabri. Me estoy yendo a mi cuarto por una lata de aire comprimido, tío, para metérmela por el culo. ¡Ay! Cancelación de Evolution Squad. Bien, creo que esto es algo que ya se la saben, pero la cosa es que, sí, Evolution Squad. En sí se le podría decir que terminó cancelado, y esto se sabe, en la manera que PKM dijo en sus últimos estados, además de terminar de manera brusca su cómic, sin ningún sentido, y cancelar el reboot de esta serie como tal. Y para los que se pregunten, ¿qué es un reboot? Es como un reinicio definitivo hacia algo, iniciar ese algo desde cero, su historia, guión, todo. Pero sin que las cosas muy importantes de ese algo, cambien en el reboot, como los personajes. Los cómics cancelados. PKM antes de crear Evolution Squad, tenía planeado otros cómics, tales como Pokémon Berserker Hunter, que según sé, trataba sobre un apocalipsis de criaturas mutantes. Muy iguales a las criaturas que vemos a partir del capítulo especial 1 en Evolution Squad. Donde, pues, lo clásico, los protagonistas intentan salvar el mundo. Creo que por ser algo tan genérico PKM lo terminó cancelando. Pero lo más probable, y sea cierto, es que lo canceló para agregar estas criaturas a Evolution Squad. Ya que la última fecha de publicación antes de ser cancelada, fue después de que publicaran la página 30 del capítulo 3 de Evolution Squad, y si muchos no recuerdan, en ese tiempo, PKM estaba pidiendo ideas sobre cómo continuar la historia. Muy aparte de eso, otros de los cómics cancelados, o bueno, descontinuados, sería Adventure Never Ends. Donde este cómic era dibujado por PKM y escrito por Darkrex, por lo que pude encontrar, según PKM, el creador de este cómic, había dejado la historia por problemas personales, lo cual, probablemente sea la clásica de cualquier artista, la universidad, pero quién sabe, no soy el creador para deciros saber estas cosas. Los resúmenes finales. PKM luego de acabar Evolution Squad, entre muchas comillas, sacó 3 posts donde narraba sobre el antes, el durante, y después de Evolution Squad, o en pocas palabras, el guión completo de Evolution Squad. PKM mayormente hizo esto, porque los fans del cómic, no estaban muy a gusto con el final, y lo molestaban todo el tiempo, lo cual PKM tuvo que subir estos posts, para finalmente su comunidad lo dejara en paz. El capítulo especial polémico 12B. Uno de los capítulos más polémicos, luego del capítulo especial donde CC aparece, es nada más que el capítulo especial 12B, ya que, este es el capítulo que concluía con la historia de Evolution Squad, la mayor razón por la cual fue tan ateada, fue por la misma razón que dije anteriormente, PKM lo terminó de golpe, el final no tiene la esencia de un final, más bien un final forzado, aunque ya se veía venir un final así, debido a que la comunidad de Evolution Squad, era mucho más tóxica en esos tiempos, tanto así, que hasta al creador lo molestaban a cada rato.
Lo cual, no era de esperar que el creador pusiera un alto, y más en algo que más ama a su comunidad, el cómic. El cómic de Evolution Squad de Uiduan. No sé qué tiene que ver Uiduan acá, pero bueno, para ponerles en contexto, Uiduan es un artista de los muchos artistas que le sacaron un fan cómic a Evolution Squad. La única diferencia es que según pude ver con el tiempo, y si estoy en lo correcto, Uiduan fue el primer artista en sacar un fan cómic de Evolution Squad. Bueno, probablemente no haya sido el primero, pero fue el primer fan cómic más popular, y uno de los que le gustaba a PKM en esos tiempos. Los 2 millones de líneas de tiempo alternativas. En el capítulo 12b, se nos confirma que hay un multiverso en Evolution Squad, aunque no era mucho de sorprenderse, ya que muchos artistas ya sobreexplotaban este método para hacer sus cómics más interesantes, pero bueno, en sí se nos mostró algunas líneas de tiempo, donde Lazul y Speed tienen una hija, muy aparte de Sunsine, la dimensión donde estaba Solar, y entre muchas otras, que no voy a mencionar porque no quiero alargar el video, y quiero terminarlo cuanto antes. Así que mejor pasemos al nivel 2. Los diarios. Para la gente que no tenga idea sobre esto, PKM creó unos diarios donde ahí se hablaban de muchas cosas importantes sobre Evolution Squad, historias de algunos personajes que iban a aparecer en el futuro, historias de algunas dimensiones alternas, y más que nada, información que rellenaba algunos huecos de la historia, para que no perdiera sentido. Lo único malo de los diarios, es que algunos eran tan largos, que si no te gusta leer, probablemente lo dejes de leer a los 5 minutos, pero bueno, si eres un verdadero fan de Evolution Squad y quieres leer estos diarios, podrás encontrarlos traducidos al español en Wattpad, solamente dirígete al comentario fijado y ahí encontrarás el link para que lo puedas leer cómodamente. Las 5 reformas. Bien, en resumidas cuentas, las 5 reformas, trata sobre cómo el mundo de la línea de tiempo de Evolution Squad que conocemos, fue evolucionando de a poco. Iniciando con la versión original, o sea del capítulo 1, donde la historia iba a ser como cualquier juego de Pokémon Mystery Dungeon y solamente existían Pokémons de la primera a la 6ª generación. En el capítulo 2, es donde se da inicio a las reformas, iniciando con la primera reforma, donde todo seguía igual, solo que en este caso, la apariencia de los Pokémon era distinta que a la versión original, y con esto me refiero, al cambio de estilo en que dibujaba PKM, además que aquí es donde los Berserkers ya empezaron a aparecer y a infectar a otros Pokémon. En la segunda reforma, que transcurre en el capítulo 4, los humanos aparecieron como extraterrestres del espacio exterior e iniciaron una guerra contra los Pokémon. La razón, es que los humanos querían colonizar el planeta, pero lastimosamente perdieron y huyeron del planeta, además que la tecnología en el mundo avanzaba, y los Pokémon salvajes se hacían más agresivos. Además que el brote Berserker se detuvo, haciendo que el futuro cambie, o, casi lo olvido, también que los Pokémon cambiaron su apariencia. En la tercera reforma, que transcurre en el capítulo especial 2, ya empezaron a existir los Pokémon de la 7ª generación, la tecnología siguió avanzando muy rápido, y como siempre, los Pokémon seguían cambiando su apariencia, y ya en la última reforma, que sí, mencionaron que eran 5, pero en realidad la segunda reforma tuvo 2 partes, por eso se contó 5, pero ya fue. Dejando eso de lado, en esta última reforma que sucedería en el capítulo 5, donde como siempre, los Pokémon cambiaban su apariencia, además que los humanos pudieron coexistir con los Pokémon, estallaron guerras, cayeron ciudades, muchas muertes, etc., reconstruyeron civilizaciones y se da a entender por qué fueron creadas las armaduras de combate que alguna vez el padre de Trines y Trines hicieron en base a Speed, además de una invasión de virus espacial y los Berserkers todo de chilla y... Sé que es muy largo y no se entiende mucho, pero por si las dudas, te dejo el link de este diario para que lo puedas leer sin darte revueltas en la cabeza.
Ruta de la memoria. Bien, sobre la ruta de la memoria, en el capítulo 12b nos explica de qué trata este lugar, pero si no lo leíste o no entendiste, pues, te lo explico, la ruta de la memoria son los recuerdos, o trozos que quedaron luego de que Speed de la línea original pidiera el deseo de que jamás le hubieran pasado todas las cosas que pasó, causando una fractura en el espacio-tiempo, que la Sunsine de su línea original no existiera, y que se crearan unos monstruos, que eran nada más ni nada menos que los Berserkers, que invadían cada línea de tiempo para alimentarse, y que se conectaban con la línea de tiempo original. Los tres futuros. Para explicar esto, hay que tener en cuenta un personaje muy importante que muchos hatearon en su tiempo, y me refiero a CC, y aunque suene estúpido, ella tuvo mucha relevancia en el futuro de Evolution Squad, ya que gracias a ella, existieron 3 posibles futuros que iba a tomar la historia por su presencia. Si CC nunca aparecía iba a causar 2 posibles futuros. El primero sería que, se llevó a cabo un Poké torneo 2 semanas después de las vacaciones, Speed y Black ingresaron al torneo, no hubo interrupciones de nadie del espacio exterior, y a esto se refiere al ataque que sucedió al final del capítulo 12b, siguiendo con lo anterior todos continúan con su vida normalmente y la creación de Deomorph ocurriría alrededor de 2 años en el futuro, lo que provocó que Speed abandonara el grupo. En el segundo futuro, sucedería lo mismo que el primer futuro, solo que en este caso algo haría una aparición repentina de un señor de la guerra intergaláctica, proclamando una invasión durante el torneo, causando que aparecieran los héroes intergalácticos, y el mundo entrara en la era espacial sin que nadie lo supiera. Y el tercer futuro, donde CC sí llegó a aparecer y es el canon de la historia, Black resultó herido durante las vacaciones, Speed 2.0 finalmente nació, el cuerpo de Speed se restableció, luego de un tiempo apareció un falso Deomorfo, causando el final de la era Berserker y la caída del categoría 4, además del intento de detener la creación de un verdadero Deomorfo, provocó que el mundo se reformara por 5ª vez, lo que resultó en el fracaso de terminar el ciclo de renacimiento y otra reforma ocurriera un día después de que terminaran las vacaciones, y finalmente el mundo después de la reforma logró una paz temporal, pero el ciclo continuó. Reseñas Evolution Squad. Como muchos saben, algo que es popular entre muchas personas, siempre es reseñado, ya sea para bien o para mal, pero en este caso, pues, terminó bien mal, ya que como sabrán el cómic fue muy criticado por el tema de que la comunidad era tóxica, que el creador cambiara la historia al antojo de los fans, dándole menos sentido a la historia, y lo peor de todo, teniendo un final que muchos consideraron, el peor final que se le puede dar a un cómic. Los múltiples reinicios planeados. Desde que inició el capítulo especial 1, PKM ya tenía planeado cambiar la historia, uno que se adecuara a su gusto, pero tristemente, la comunidad tóxica tomó el control de toda la historia, causando que la historia perdiera sentido a lo que era, causando que PKM se desmotivara, y terminara su cómic de la manera más dura posible. Y para los que se pregunte, el ship que iba a tener originalmente la historia, era de Jolteon por Leafeon, Glaceon por Flareon, Silveon por Silveon Shiny, y bueno, el resto de ships seguirían igual. Los personajes de cameo. PKM alguna vez organizó un evento donde agregarían personajes Pokémon de distintas personas a la historia, eso sí, sin que intervinieran en la historia. La mayor razón de esto, fue que PKM tenía que rellenar de fondo con algunos personajes para que no se sintiera tan vacío, y al no tener con qué personajes rellenar, hizo el evento para poder cubrir esos espacios, como cualquier otro cómic relacionado al Mystery Dungeon. La línea de tiempo original, historia de Alan y Estela.
Para los que no saben, esta línea de tiempo es la original, de aquí es donde nacieron el resto de líneas de tiempo, incluido la línea de tiempo del Evolution Squad que conocemos, ya que, esa línea no es nada más que otra de las millones de líneas de tiempos alternas que existen, pero bueno, en resumidas cuentas, Alan y Stella eran los protagonistas principales de esta línea de tiempo. Aquí los padres de Alan no sobrevivieron, y sus hermanos murieron, dejando a Alan solo, hasta llegar a un pueblo y ahí conocer a Stella, para que luego de un tiempo se separaran, y volvieran a estar juntos. Ahí es donde ambos se enamoraron y tuvieron a Sunsine, para luego, Stella sea la primera en morir y luego de un tiempo, Sunsine, dejando a Alan solo, para luego que sucedieran las cosas que dije anteriormente. Los cómics te recuerdo, el día que te conocí junto a tus lados. Esto literalmente es lo que dije anteriormente, es la historia de la línea original, donde Alan y Stella vivieron sus destinos, y todo eso. No quiero volver a explicar todo lo anterior, porque ya lo expliqué, así que mejor pasemos al nivel 3 de este iceberg, que esto se está haciendo muy largo. Axel pretendía aparecer en el capítulo 4. Según algunas investigaciones que hice mediante páginas en internet, Axel iba a hacer su aparición en el capítulo 4, solo que, debido a la falta de ideas de PKM y cómo agregarlo adecuadamente, fueron los motivos por la que se lo terminó conociendo en los capítulos futuros. Según yo, y tal vez sea una buena teoría, es que Axel iba a ser enviado con Pearl, ya que él le molestaba a sus padres de ir a vivir con ella como vemos en los capítulos donde él aparece, por lo cual aceptaron, y ahí es donde ocurriría todo como el capítulo especial 12A, es una buena teoría pero no puedo decir que sea real, ya que, yo no soy el creador. Revelación de la cara de PKM, 150. Muchos siempre se preguntaban, ¿quién es la persona que se encuentra detrás del cómic? Y pues, sí, yo vi la foto donde se revelaba su rostro, pero tristemente, no puedo publicarlo en este video porque sería como si lo estuviera doxeando, lo cual está mal, pero en resumen, su rostro es como cualquier adolescente que pasaba por la adolescencia, sus lentes le quedaban refacheros, por lo que quiere decir que no tenía muy buena vista, y tenía un peinado un poco raro, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Literal ando todo el día en pijama, y siempre tengo cara de muerto. Ah, casi lo olvido, esta foto que vi es re antigua, por lo que probablemente su físico haya cambiado con el tiempo. La humillación de Axel. Supongo que se referirá sobre el diario donde PKM escribió sobre qué sucedió después de que Evolution Squad acabara. Aquí se nos revela que Axel siempre fue acosado por ser Shiny, ya que no era normal entre muchas comillas, pero gracias a que conoció a Sunsai y una de sus mejores amigas, que conoció mientras estaba en la escuela porque ella también era Shiny, lograron superar esos momentos. Y sí, es todo, ¿qué más quiere que les diga? Ya pasemos al siguiente. Historias de fondo del elenco de Evolution Squad. Probablemente esto se refiera a los capítulos especiales del 1 al 6, donde nos muestran el pasado de cada Evolution, su lore, su origen, y sobre todo, su desarrollo de personaje. Aquí cabe aclarar que la única que destaca aquí es Pearl, ya que ella es la única que no sufrió una pérdida, ya sea un familiar, amigo, etc., como el resto de los personajes. Los personajes secundarios. Como bien el título lo dice, los personajes principales son todas las Evolutions que viven en la casa del árbol, el resto de los que aparecen junto a ellos son los personajes secundarios, entre ellos destacan las familias y amigos de cada personaje, ya que gracias a ellos, causaron el desarrollo de personaje de cada una de las Evolutions que conocemos en el cómic, tanto su personalidad, su estilo, sus sentimientos, etc. Hirachi.
Hirachi en esta historia, es el Pokémon que te cumple cualquier deseo que le pidas, a excepción de revivir a alguien de entre los muertos. Gracias a él Speed pudo ser inmortal por un deseo que pidió Trance a escondidas de Speed, además de ser un gran amigo de ellos dos. Shard y Pom Pom. En uno de los posts que publicó PKM, se nos confirmó que Frost, el hermano de Black, aún estaba con vida, gracias a un deseo que pidió Speed. Frost despertó de su coma por unos minutos, para ser encontrado por una Phantom llamada Pom Pom y un doctor llamado Stan, el cual, el doctor creó un dispositivo para que Frost pudiera vivir, lo cual lo consiguió. Lo malo, es que Frost no recordaba quién era, su nombre, su familia, su origen, por lo que temporalmente se le dio el nombre de Shard, y empezaron a vivir juntos hasta que Shard recordara quién era en realidad. Cabe aclarar, que Frost y Pom Pom llegaron a cruzarse con Black, más exactamente en el capítulo especial número 10, en la página 36, solo que en ese momento Frost no se dio cuenta porque no recordaba nada, en cambio Black, reconoció su voz, pero al ver a su hermano entre comillas, no lo reconoció por todas las cicatrices y dispositivos que tenía en el cuerpo, lo cual, fue algo muy triste para algunos en ese tiempo, que sabían que aquel Glaceon que estaba ahí, era el hermano que Black tanto extrañaba. Chile el Victini. Según entendí, Speed encontró a un Victini vagando por ahí, y lo contrató para que lo ayudara, lo cual él aceptó, ya que estaba aburrido por seguir vagando y no hacer nada, para luego, Speed le diera de nombre Chill y ayudara a Speed entre las sombras, sin que Speed también se diera cuenta, por supuesto. La mamá de Silvia. En el capítulo especial 12B, se nos muestra a la mamá de Silvia como una espión, pero realmente, y como muchos predijeron en ese tiempo, su madre resultó ser un Ditto. La mayor razón era porque sus ojos tenían mucha similitud a las de un Ditto, y no tenía los ojos normales como el resto de las Evolutions que vimos en la historia, incluyendo las de fondo. Además, en donde se confirma que la madre de Silvia es un Ditto, es en uno de los posts de PKM, en la parte donde hablan qué pasó luego de Evolution Squad. Ahí la madre de Silvia se reúne nuevamente con su familia, donde Silvia finalmente conoce la verdad que escondía su padre sobre su madre, que era un Ditto, para luego de un tiempo, la madre de Silvia se retirara y siguiera viviendo libremente, como cualquier padre de Latinoamérica. Sí, sí, real. Aunque la mayoría de los fans de Evolution Squad digan que CC jamás existió, pues, déjame decirte que todo es real, ya que como dije anteriormente, gracias a ella ocurrieron acontecimientos que no pusieron en peligro la línea de tiempo que seguimos en la historia. A pesar de ser un personaje forzado, tristemente no se podía hacer nada. Eso sucede cuando los fans intervienen mucho en la historia con el consentimiento del autor, si saben a lo que me refiero. Los residuos. Los residuos son una carpeta donde PKM junta, o más bien, juntaba algunos sketches de los personajes, algunas portadas en su fase beta, spoilers del cómic, incluido su propio rostro. Lastimosamente hay mucho contenido que se perdió, debido a la comunidad y su toxicidad de exprimir cualquier cosa negativa del creador, pero ¿qué se puede hacer? El encuentro de Speed y Trance. En un post de PKM, donde se habla el durante de Evolution Squad, Speed y Trance se conocieron de la forma más graciosa posible. Ya que Trance intentó cazar a Speed, pero como era bien torpe, sus ataques no le atinaban a Speed, por lo que en un momento se cansaron y luego hablaron, pero antes de eso, Trance confundió a Speed con una mujer y le empezó a coquetear, algo muy XD si me lo preguntan. Eliminación de los doblajes de Mickey y Mario.
Para los que se preguntan, Mickey Mario, o más bien conocido por pocas personas, como la mano derecha de PKM, era un productor de doblajes que se dedicaba a subir Evolution Squad doblado al inglés, solo que, su tiempo en esta carrera entre comillas, no le duró mucho tiempo, luego de ser acusado de abusar y acosar a sus actores de voz, incluyendo al propio PKM, obligándolo a hacer cosas que él no quería, y sobre todo, supuestamente haber causado la muerte de la voz de doblaje de Cristal, ya que hace un tiempo se volvió popular el tema de que la voz que daba vida a Cristal, en el doblaje inglés, había muerto por acoso del propio Mickey Mario y todo eso. Por lo que Mickey Mario no tuvo más opción que retirarse de todas sus redes sociales, admitiendo todas las cosas que hizo y además, eliminando todos los vídeos relacionados a Evolution Squad. Abuso de Speed. Creo que ya muchos saben de esto, y es que, Speed siempre fue un personaje muy abusado en este cómic, ya sea en el tema de personaje cómico, romántico, y etcétera, son tantas las veces que abusan de Speed, que al menos en un capítulo debe aparecer más de 5 veces, y todo esto porque la comunidad de Evolution Squad, lo amaba, lo querían tanto, y es demasiado obvio que si algo es muy querido y amado, aparecerá muchas veces, ya sea en una película, historia, o en este caso, cómic, también dejando en claro que él es uno de los personajes principales, lo cual no es de sorprenderse las veces que aparecía, aunque si eran algo exageradas. El pasado de Pearl Speed. PKM, en uno de sus posts, publicó que Pearl había conocido a Speed mientras ella escapaba y estaba siendo atacada por mictienas salvajes, al final Speed la salvó, y con el tiempo formó un lazo con ella, ayudándole a cumplir su sueño de juntar a todas las Evolutions en una sola casa, causando que Speed se enamore en el proceso, y para cuando el sueño de Pearl se completara y Speed se enterara que Pearl estaba enamorado de Black, Speed renunció a enamorarla y la siguió apoyando, a pesar de todo. La tragedia de Solar. Esto se nos explica en el capítulo especial 10, donde Solar, que es Flare pero de otra línea de tiempo, nos explica cómo era su línea de tiempo, comparándolo con la línea de tiempo de Flare. También nos explica cómo perdió todo lo que amaba, y a pesar de intentar solucionar aquellos errores, terminaba reiniciando su línea de tiempo, causando que pasara por lo mismo una y otra vez, infinitamente, hasta que finalmente su línea de tiempo fue consumida por los Berserkers y fue llevado a la mente de Flare. Y bueno, eso sería todo por parte de la primera parte. Espero que les haya gustado, y si es así, deja tu comentario ante cualquier duda o cosas que quieras saber, que yo ya me voy a dormir, que ya me cansé de grabar este video. Y ya sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.